Gloria a Dios. Vamos a la palabra. Bienvenidos, Dios los bendiga. Qué bueno, su amigo Edgar Pulido, pastor, Iglesia Ministerio Jesucristo Gobierna, les da la más cordial bienvenida. Vamos a pasar a la palabra de Dios. El título de la enseñanza de hoy es ¿Cómo ser un buen hijo de Dios? Amén. ¿Cómo ser un buen hijo de Dios? Y para ello vamos al Evangelio de Lucas, vamos a Lucas 15. Jesús habla de la parábola del hijo pródigo. Así se le puso, quiero decirles, aunque Jesús nunca dijo que el hijo menor fuera el hijo pródigo, pero la costumbre, la tradición así lo ha manejado, la parábola del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas 15, 11 al 21. Dice así la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar tantito a que aparezca. Ahí está, Lucas 15, 11, 21. Dice la palabra, Jesús está hablando y dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, ojo ahí, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu bendita palabra. La recibimos, Espíritu Santo, ilumínanos nuestro entendimiento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Esta parábola, quiero decirles que aparece solamente en este evangelio, en el evangelio de Lucas. He titulado ¿Cómo ser un buen hijo de Dios? Y el tema general que hemos estado tratando es cómo formar parte de la familia de Dios, que comenzamos la semana anterior. En el evangelio escrito aquí por el médico Lucas, dejó plasmada la parábola que Jesús nos enseñó hace 2000 años y que por tradición, por costumbre, se le ha denominado la parábola del hijo pródigo. Aunque yo pienso que se le podría llamar de otras formas. Por ejemplo, se le podría haber llamado la parábola de los 2 hijos, porque son 2 hijos los que intervienen ahí, el padre y 2 hijos. La parábola de los 2 hijos perdidos, porque no tan solo podemos aprender del hijo pródigo, aquí muchos se enfocan al hijo, se le llama pródigo, que regresó después de un tiempo a casa de su padre, sino que también del otro hijo que se quedó en la casa de su padre, también podemos aprender de él, podemos ver que cometió varios errores y también podemos aprender de él, y ahora sí que de ambos podemos aprender de cómo poder ser buenos hijos de Dios. Amén. Entendemos que cuando Jesús hace referencia al Padre, pues está haciendo referencia al Padre Celestial en esta parábola. Es una enseñanza de principios terrenales, pero que tienen principios espirituales. Entonces Jesús, aquí está el Padre, pues representa a Dios Padre. Amén.
Gloria a Dios. Y podemos aprender varios principios espirituales que Jesús nos está enseñando. Cabe mencionar que Jesús no tan solo vino a enseñarnos principios morales o religiosos como la gente cree, como algunos piensan. No, Jesús vino a enseñarnos principios del reino de Dios, principios espirituales. Y estas parábolas que Jesús utilizó, eso es lo que nos enseñan, principios del reino de Dios. No tan solo son principios morales y religiosos para que la gente viva con cierta moralidad o con cierta religiosidad. No, son principios profundos que Jesús está enseñando acerca del reino de Dios, del reino de su Padre y también de su reino, porque vemos que Jesús es Dios mismo, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Así se reveló Dios en su palabra. Entonces, el primer principio que Jesús está enseñando es cómo el hombre caído, cómo el hombre alejado de la paternidad de Dios, de la paternidad divina, de la paternidad de Dios Padre, tiene la posibilidad de regresar a la casa del Padre. Jesús enseña, lo primero que nos está enseñando es que sí tenemos la posibilidad, el hombre en pecado que se alejó de Dios, que se alejó de la casa del Padre, si regresa arrepentido a su casa, como fue el caso de aquí del llamado hijo pródigo, que era el hijo menor, Jesús nos muestra que podemos regresar a la casa del Padre, amén, y no ser desechados. Este amor de Dios Padre por la raza humana quedó muy plasmado, magistralmente plasmado, diría yo, en el famoso versículo de Juan 3:16, que muchos conocemos, o que muchos ya hasta los que somos cristianos pues debemos habernos aprendido hasta de memoria. ¿Qué dice Juan 3:16? Ahí muestra el Padre, el amor por la raza humana caída en pecado. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa palabra mundo es cosmos en el griego, que significa raza humana, la raza humana caída, que dio a su Hijo unigénito, que está hablando ahí de Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Hay dos caminos a seguir en esta vida, porque hay vida, ahora sí que hay vida después de la vida o después de la muerte, como lo quieran ver. Y hay dos caminos: o vamos para el cielo con el Señor a habitar por la eternidad, o la gente irá al infierno si no acepta la bendición que Dios nos ha dado de aceptar a su Hijo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si no, pues entonces ¿para qué hubiera venido nuestro Señor Jesús a morir en una cruz? ¿Para qué ese sacrificio tan grande si todo mundo, el que quisiera, podría salvarse? No, hay que creer en Él, hay que seguir a Jesús para obtener esa salvación. Y en esta parábola Jesús está enseñando pues lo que le sucede a dos hijos con su padre. Dice que el hijo pródigo un día volvió en sí. Amén. Dice que el hijo pródigo pidió su herencia. Ahorita vamos a ver varios errores que cometió el hijo pródigo. Pidió su herencia anticipadamente. Y no muchos días después dice que agarró todos sus bienes, ¿verdad? Todos sus tiliches, todos sus cachivaches, todo el dinerito que le había dado el padre, y se fue a vivir a un lugar apartado, una provincia. Dijo, no, ya no quiero vivir aquí en la casa de mi padre, me voy lejos de aquí. Dice que allá fue y vivió perdidamente, desperdició todo lo que el padre le había dado. Pero dice que el hijo pródigo un día, ¿verdad?, que vino hambre, que ya había perdido todo su dinero, qué sé yo en qué lo había perdido, pues viviendo mal, ¿verdad?, tal vez en vicios, en alcohol, en drogas, en prostitución, metiéndose con prostitutas, qué sé yo. Hay muchas formas de vivir perdidamente, amén. Hay muchas formas de vivir mal, como dice la palabra. Dice que un día llegó el hambre, ya no tenía dinero, nadie lo quería ayudar. Un hacendado le dijo, pues ve allá con los cerdos, ¿verdad?
siendo este hombre acordémonos que los judíos pues no comen carne de cerdo y que para ellos un cerdo es un animal inmundo. Entonces ahí lo mandaron, lo aventaron con los animales inmundos a este hijo menor, y dice que aún quería comer de las algarrobas de los cerdos, y dice que nadie le daba. Pero dice que entonces como que le cayó el 20, volvió en sí, dice ahí la palabra, volvió en sí. Esa palabra volver en sí viene del griego erjomai, que significa despertó, un día abrió los ojos, un día le cayó el 20, o maduró también, es otra palabra que podemos manejar aquí, el volver en sí. Abrió los ojos al futuro, amén, otra palabra. Regresó a pensar con coherencia, no estaba pensando coherentemente. Volvió a ser cuerdo, o sea, dejó la locura en la que vivía este hijo menor, el hijo pródigo, ¿sí? Otro significado es tuvo otra vez un buen criterio. ¿Sí? Volver en ser en sí es que tuvo otra vez un buen criterio. Antes de haberse ido, tuvo un mal criterio, tomó malas decisiones este hijo pródigo, el hijo menor. Entonces un día el hijo menor, estando ahí con los cerdos, dijo: pues ¿qué hago aquí revolcándome entre los cerdos? ¿Qué hago aquí si en la casa de mi padre tiene muchos siervos y viven mucho mejor que yo? ¿Sí? Voy a regresar, le voy a pedir perdón, le voy a decir: Señor Padre, pues ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya mejor hazme nada más como uno de tus siervos. O sea, voy a pagar el precio del pecado que cometí, haberte dejado, haberte abandonado, haber pedido esa herencia antes de tiempo y haberme ido a vivir perdidamente. Entonces, aquí en esta parábola que Jesús nos enseña, y como en todas las demás parábolas que Jesús enseñó, podemos aprender algunos principios de cómo llegar a ser buenos hijos de Dios. Amén. Buenos hijos de Dios. Al comenzar Jesús su ministerio y ser bautizado en agua, fue ahí al río Jordán, fue a buscar a Juan el Bautista, le dijo: bautízame, y Juan no lo quería bautizar, pero Jesús le dijo: no, pues se tiene que cumplir, entonces bautízame. Pero dice que al momento de ser bautizado en agua, se escuchó una voz del cielo, una voz del Padre, amén, que le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, amén. Este es mi Hijo amado. Se escuchó esa voz desde el cielo. Imagínense: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esa palabra complacencia viene del griego eudokeo, que significa: este es mi Hijo aprobado, este es mi Hijo que me agrada, amén. Este es mi Hijo que me da placer, eso significa. Este es en quien tengo complacencia. Este es el Hijo que me da placer, este es el Hijo que me gusta, este es el Hijo que pienso bien de Él. Todo eso significa esa palabra que se escuchó desde el cielo, que se escuchó desde el Padre. Y no tan solo Jesús fue bautizado en ese momento en agua de arrepentimiento, aunque Él no se tenía que arrepentir, ¿verdad? Porque no había pecado en Él, pero en ese momento también fue lleno del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo bajó en forma de paloma, no como una paloma, dice en forma de paloma, y llenó la vida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio. Por lo tanto, nosotros, cuando nos convertimos en hijos de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, una de nuestras metas, uno de nuestros objetivos, de nuestras prioridades como cristianos y como parte de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, es que nuestro Padre Celestial también se agrade de nosotros. Amén. Esto también lo vimos en la enseñanza de la mañana. El Señor quiere también agradarse de nosotros, quiere que nosotros seamos buenos hijos. Él quiere pensar bien de nosotros, ¿sí? No quiere que seamos como el hijo pródigo que se fue a malgastar ese dinero lejos,
ahí de su padre a vivir perdidamente. No, el Señor quiere que vivamos, el Padre quiere que pensar bien de nosotros, que le cause placer nuestra forma de vivir, que tu forma de vivir, que la mía, sea de placer para Dios. Amén. Ese debe ser nuestros objetivos. Muchos dicen, están pensando ay, ¿cómo haré la voluntad de Dios? ¿Verdad? Y se están imaginando 20 cosas. Bueno, la primera voluntad de Dios es esta, que seamos como Jesús es. Amén. Gloria a Dios, que le demos placer a Dios, que nuestra forma de vivir sea agradable, como veíamos también en el libro de Job, ¿verdad? Que Job era intachable delante de Dios. Vea, mira, hasta Dios Padre se lo presumía ahí, hasta el mismo Satanás, hasta los ángeles, a los hijos de Dios, decía, vean a mi hijo Job, mira. Dios Padre lo presumía delante de todos, hasta delante de Satanás. Y hasta Satanás le puso un reto ahí a Dios. Pues quítale todo lo que le das y vas a ver cómo tú no blasfema. ¿Sí? Y esas son las pruebas que Dios a veces permite en nuestra vida para ver qué hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, que seamos aprobados delante de Él. Eso es lo que Dios quiere. Que seamos aprobados, que no seamos reprobados. Entonces debemos aprender a ser como Jesús es. Amén. Gloria a Dios, para que escuchemos esa voz desde el cielo. ¿Qué dice Romanos 8:29? Les pido que me acompañen a esta cita. Romanos 8:29. Dice así, escribe el apóstol Pablo: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Amén. Aquí hay una palabra, predestinar, es una palabra importante. Un día hablaremos de lo que es la predestinación de acuerdo a la palabra de Dios, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tenemos que ser hechos conforme a la imagen de Jesús, a la imagen de su Hijo, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que Jesús es el primogénito de todos nosotros y todos los demás, ¿verdad? Como hermanos tenemos que parecernos a Jesús, tenemos que buscar la imagen de Jesús. Entonces, veamos primero cuáles fueron los errores del hijo pródigo, en primer lugar. Después vamos a ver también los errores que tuvo el otro hijo que se quedó, porque también tuvo sus errores. Por eso yo les digo que esta parábola debería haberse llamado la parábola de los dos hijos, más que la parábola del hijo pródigo. Pero bueno, veamos los errores del hijo pródigo, es el hijo menor. De entrada, la palabra pródigo significa el que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Eso significa pródigo. Esto se refiere a alguien que gasta lo que tiene en cosas inútiles. Mucha gente gasta su vida en cosas inútiles, en cosas que no convienen. Se gasta su vida en tonterías, en pecados, perdiendo el tiempo. ¿Sí? Los jóvenes pierden el tiempo hoy en las redes, no nomás los jóvenes, ya también los adultos, los niños se les está enseñando, ¿verdad? Antes nacían los niños con un pan debajo del brazo, hoy nacen con un celular debajo del brazo y ya desde chiquitos están ahí metidos, ¿verdad? Se les enseña que deben de estar ahí metidos y los jóvenes están perdiendo el tiempo, su vida ahí metidas en las redes, ¿verdad? Siendo guiados por las redes, qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, pierden su vida en cosas inútiles. Cabe mencionar que esta palabra pródigo también se puede llegar a utilizar en sentido positivo. También se puede utilizar en sentido positivo, puede utilizarse como el que da con generosidad lo que tiene o lo pone al servicio de los demás. También puede utilizarse esa palabra. O sea, esa palabra pródigo se puede utilizar en sentido negativo, como el que vimos, desperdiciar los bienes, o en sentido positivo, en aprovechar los bienes para repartir a los demás. Claro está que no fue el caso de este hijo menor, que dice ahí la palabra, que pidió su herencia anticipadamente y fue y la desperdició todos los bienes que le correspondieron, viviendo ¿qué? Perdidamente.
quiero decirles que según la tradición judía, el hijo menor tenía derecho a 1/3 de la herencia del padre, ¿sí? Mientras que al mayor le correspondían, al hijo primogénito le correspondían las 2/3 partes, ¿sí?, de la herencia de un padre. O sea que en el caso del hijo pródigo, aunque le tocó 1/3 parte de los bienes, pues no fue, yo pienso que no fue poca cosa lo que le repartieron, el dinero que le dieron, porque se fue, dice, y desperdició perdidamente todos sus bienes. Entonces, no fue poca cosa lo que se llevó este hijo pródigo, el hijo menor. ¿Cuál fue el primer error que cometió el hijo menor? Bueno, pues el primer error que comete el hijo menor fue haber puesto sus ojos y su corazón en los bienes terrenales, en los bienes de este mundo, en las cosas de este mundo, en los bienes terrenales, en los bienes materiales, que hemos aprendido que son temporales. Los bienes de este mundo son temporales, se acaban tarde que temprano, son pasajeros. Y los bienes de este mundo, lo material, nunca va a llenar las necesidades del hombre, las necesidades espirituales. Por mucho dinero que tenga el hombre, ese dinero no te va a hacer nunca feliz. Hay gente multimillonaria con muchos millones que es infeliz, multimillonarios que se suicidan. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. El dinero, no hay peso que les alcance. Tienen 1 millón, pues necesitan otro 1 millón para sentirse mejor, y si tienen 2 millones necesitan 3, 4, 5, y nunca son saciados, siempre van a tener necesidad de más, y luego dicen, no, pues ya no necesito dinero, ahora necesito poder. Entonces la gente se corrompe con el dinero, con los bienes materiales, ¿sí? El hijo pródigo, ¿qué hizo? Juntó todo su dinerito que el padre le había dado con anticipación, la 1/3 parte del que le correspondía, y dijo, patitas, ¿para qué los quiero? Y vámonos de aquí. Dice que agarró su dinerito y se fue a vivir a una provincia lejos, ¿verdad? Donde no lo conocieran, donde llegó así bien cargado de morralla, ¿verdad? Sus bolsas, ¿verdad? Todo lo que llevaba cargado. Pues imagínense todos los amigos que tuvo al principio, mientras tenía dinero, vivió perdidamente, repartió entre muchos ahí todo lo que el padre le había dado. Fue un mal administrador de lo que su padre le dio. Entonces, anteponer los bienes materiales antes que Dios es un error que cometen la gran mayoría de las personas. Sí, vamos entendiendo. Este es un grave error, porque dice la palabra que raíz de todos los males es el amor al dinero, que codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Y eso fue lo que le pasó. Ese fue el primer error del hijo pródigo, haber puesto sus ojos en los bienes materiales. Se fue de la casa de su padre a vivir perdidamente, supuestamente él, a disfrutar de esos bienes materiales. Entonces, y a veces, miren, ni siquiera es necesario que nos volvamos ricos. Sencillamente las personas no buscan a Dios en primer lugar, o no ponen a Dios en primer lugar en sus vidas para que Dios les bendiga o para buscar la bendición de Dios. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Pero ni aún así la gente pone a Dios en primer lugar. Ponen sus ídolos antes, ponen su codicia, su fuerza. Dicen, pues yo puedo solito, ¿verdad? No necesito de Dios. Y entonces la gente antepone muchas cosas antes que a Dios en su vida. Antepone ídolos, antepone su soberbia, antepone su orgullo, antepone muchos. Dicen, pues yo ya tengo dinero, pues ya para qué busco a Dios, pues ya tengo dinero, ¿cuál es el problema? No necesito buscar a Dios. Entonces el poner tus ojos en lo material fue el primer error que tuvo el hijo pródigo, el hijo menor.
Pienso yo que el mayor ejemplo registrado en la Biblia de un hombre perdido por el engaño de las riquezas, de los bienes materiales, fue el caso de uno de los discípulos de Jesús, de uno de los 12, llamado Judas Iscariote, quien a pesar de haber sido uno de los 12 llamados por Jesús a ser parte de su ministerio terrenal, ¿qué le pasó a Judas Iscariote? Pues su vida fue cegada por los bienes materiales, fue engañado, fue manipulado por el amor al dinero, ya que está escrito que él aún de las ofrendas, dice que metía la mano, ¿verdad?, del ministerio de Jesús para robarse ahí de las ofrendas. Eso está escrito en Juan 12:6, vamos rápidamente. Juan 12:6 dice así: pero dijo esto, hablando de Judas, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era un mal mayordomo, ¿sí? Judas Iscariote fue un mal mayordomo de los bienes que Dios le puso en su confianza, así como el hijo menor. Fueron malos mayordomos. Judas finalmente, dice la palabra, que entregó a su Mesías, a su Salvador, al Salvador del mundo, amén, a su maestro que había estado con él ya casi 3 años y medio, lo cambió por míseras 30 monedas de plata. Qué pecado tan grande. Jesús dijo: bueno no le fuera a este hombre haber nacido. ¿Saben cuánto equivalen las 30 monedas de plata el día de hoy? Equivalen a $600. En pesos mexicanos son 12,000 pesos. O sea, Judas entregó al maestro, al Salvador del universo, por míseros 12,000 pesos. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué? Porque puso sus ojos en lo material. Ese fue el primer error del hijo menor. El segundo error, vamos al segundo error del hijo menor, fue que aunque tenía todo lo necesario ahí en la casa de su padre, quiso vivir su propia experiencia de vida, en la vida. Quiso vivir su vida sin límites, sin estar bajo la cobertura de su padre. Quiso experimentar la vida loca, ¿verdad? Hay una canción que así se le pusieron, ¿verdad? La vida loca, la fiesta, la vida desenfrenada, el pecado, la desobediencia. Todo eso quiso experimentar el hijo pródigo, vivir, en pocas palabras, la vida lejos de la casa del Padre. Acuérdense que esta es una enseñanza y tiene principios espirituales. El Padre habla del Padre celestial y los hijos hablan de todos nosotros. Amén. Nosotros somos como el hijo pródigo o el otro hijo, ¿verdad? Cada quien nos pondremos ahí. Y veremos qué errores hemos cometido, estamos cometiendo, y bueno, pues cómo podemos volver a la casa del Padre si es necesario. Hay hijos, por ejemplo, que se van antes de tiempo de sus casas, que no saben esperar el tiempo de Dios y partir con la bendición de sus padres. Quieren vivir la vida rápidamente, comerse el mundo de una sola mordida, ¿verdad? O a pedazos, como dicen. Quieren correr antes de saber caminar, los hijos, muchas veces, y lo más seguro es que se van a tropezar en la vida. Y hay golpes, quiero decirles, hay golpes tan duros que se puede dar un hijo, que muchas veces ya los hijos ni siquiera pueden levantarse de esos golpes tan terribles. Gracias a Dios no fue el caso del hijo pródigo, que dice que volvió en sí, pero ya en las últimas, cuando ya estaba viviendo una situación terrible, ya sin comer siquiera. El tercer error del hijo menor es el no haber sabido esperar el tiempo en que debía haber esperado para recibir la herencia de su padre que le correspondía. Dice la palabra que todo tiene su tiempo, como escribió el rey Salomón ahí en Eclesiastés 3:1. Esa no la tenemos aquí en la pantalla. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Amén. Hay un tiempo de plantar,
hay un tiempo de cosechar, hay un tiempo de buscar, hay un tiempo de perder, hay un tiempo de hablar, hay un tiempo de calladito te ves más bonito, amén. O sea, hay tiempo para todo, ¿sí? También dice un proverbio que los bienes que son adquiridos con rapidez al final no son bendecidos, amén. Ya le urgía, ¿verdad?, al hijo pródigo su herencia, recibir su dinero antes de tiempo. El hijo menor, pues era el hijo menor y pues no tenía experiencia, era inexperto en la administración, le faltaba madurez, no supo ser un buen, con falta de esa inmadurez que presentó, no supo ser un buen mayordomo, y dice que lo desperdició todo, lo malgastó todo perdidamente. Como dije hace rato, pues sepa Dios en qué se lo haya gastado, ¿verdad? En fiestas, prostitutas, vicios, malos negocios, con malvivientes, ¿verdad?, que le han de haber robado. O díganme, ¿qué es vivir perdidamente? ¿Sí? ¿Qué es vivir perdidamente? O sea, de alguna forma perdidamente vivió y perdió todos los bienes que su padre le había anticipado. No supo vivir el tiempo de Dios. Y así le pasa a mucha gente, no saben esperar en las bendiciones del Señor y que cometen tonterías, corren hacia lo malo, hacia el pecado, no tienen experiencia. ¿Y qué pasa? Pues se dan de enfrentazos en la vida. Estos fueron algunos de los errores, estoy diciendo algunos de los errores del hijo menor. Podríamos seguir con varios de los errores, pero pienso que son los más importantes en los cuales podemos aprender. Pero también el hijo mayor, el que se quedó en casa, también tuvo sus errores, que quiero que veamos. Por eso les digo que esta parábola no nomás habla del hijo pródigo, habla de los dos hijos. Vamos a leer en Lucas 15, vamos a volver a Lucas, a 15, versículo 25 al 32. Dice así, gloria a Dios, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Bueno y sano, pues yo creo que llegó en los huesos el pobrecito, ¿va? Pero bueno, entonces se enojó el hijo mayor y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él, el padre, entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Cuál fue el primer error del hijo mayor? Fue haberse enojado y no haber querido entrar a la fiesta de bienvenida para su hermano. Lo que nos habla de la falta de amor que tenía el hermano por su hermano menor. Falta de amor. ¿Cómo era el hijo mayor? Era egoísta, era religioso, que pensaba que nunca había desobedecido a su padre, y era precisamente lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba desobedeciendo al padre porque no quería entrar a la fiesta, y el padre le rogaba, decía: entra a la fiesta. No, se amachó ahí el hijo mayor, ¿verdad? Se enojó el hijo mayor, dijo: no quiero entrar. ¿Por qué? Porque no amo a mi hermano, y ve nomás, soy muy religioso, ¿verdad? Pero no tengo ni siquiera tantita compasión por el hijo. O sea, imagínense toda la enseñanza que Jesús estaba dando a través de esta parábola. Ese fue su primer error. El segundo error del hijo mayor es que
aun cuando vivía en la casa del Padre, como él mismo lo dice, no había sabido o no sabía aprovechar los beneficios y privilegios que ello le daba, ya que reclamó a su padre que su padre nunca le había dado un cabrito, ni un cabrito para hacer una fiesta con sus amigos. A lo cual el padre le rectificó su error y le dijo: hijo, todas las cosas mías son también tuyas. En pocas palabras, le estaba diciendo el padre al hijo mayor: ¿sabes qué? Pues todo es tuyo, pero ¿qué? ¿Tú no lo sabes aprovechar? ¿Tú no lo has sabido aprovechar? ¿Cuántos que dicen ser hijos de Dios, que se dicen cristianos y que tienen a Dios como su Padre, que dicen habitar en su presencia, en la casa del Padre, pero que no saben utilizar todos los beneficios que eso implica? Amén. Que todos los beneficios que implica estar en la presencia del Padre. Muchos que se dicen cristianos no le piden a su Padre, o sea, no oran a su Padre en el nombre de Jesús, no le piden, como está escrito: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad se os abrirá. No se gozan en la presencia de Dios Padre y se dicen cristianos. No leen y escudriñan todo lo que está escrito en la palabra que el Padre nos reveló a sus hijos aquí en la Biblia. O sea, no han descubierto todos los beneficios que tiene el Padre para con ellos. No buscan ser llenos del Espíritu Santo, no buscan los dones del Espíritu Santo, los regalos del Espíritu Santo. Amén. Son como este hijo mayor que no dice: pues, ni siquiera me has dado un corderito, oye, pues, o un cabrito, pues, tú lo puedes haber agarrado cuando hubieras querido, pero no lo quisiste agarrar. ¿Sí? Son como este hijo mayor que están, pero que en realidad no están. Y así muchos vienen a la iglesia, vienen a la congregación, pero no se gozan en la presencia de su Padre, de su Padre Dios. En la alabanza nada más están viendo el reloj, ¿verdad? O el celular, a ver a qué horas termina. ¿Sí? No se gozan en la presencia del Padre, en la alabanza, en la adoración, en la oración no se gozan. Amén. Es un gozo la oración. Cuando aprendemos cómo orar al Señor y cómo pedirle, es un gozo estar en la oración delante del Señor, que a veces la gente no quiere, porque no sabe habitar en la presencia de la casa del Padre. En la enseñanza de la palabra, muchos no aprenden la palabra de Dios porque no se gozan. Amén. Ahí tenemos cursos que damos, enseñanzas, oración, qué sé yo, y la gente no quiere aprender de la palabra de Dios. No concluye la parábola si finalmente entró en razón el hermano mayor y obedeció a su padre. No lo dice la palabra para entrar a la casa y recibir a su hermano menor que estaba perdido y que finalmente había regresado sano y salvo. Más gozosos estaban los criados, los siervos de la casa, el padre, que su hermano mayor. ¿Qué podemos concluir? Vamos a ir aterrizando, ¿verdad? Porque estamos hablando cómo ser buenos hijos de Dios. Dios desde un principio y aún antes de la creación ya había decidido restaurar a la familia humana, a la familia del hombre que caería en el pecado. Acuérdense, la palabra familia viene del hebreo mishpashá, que significa círculo de parientes, descendencia, parentela, tribu, linaje, grupo con relación cercana de sangre. Cabe mencionar que el énfasis que hace Jesús en esta parábola fue el mostrar la gran misericordia y el gran amor del Padre Celestial hacia la humanidad perdida. Ese es el primer énfasis que Jesús hace en esta parábola del hijo pródigo, de los dos hijos perdidos, como quieran llamarle. Amén. Todos en realidad somos esos hijos perdidos que nos fuimos lejos un día de la casa del Padre, que pedimos nuestra herencia antes de tiempo, ¿sí?
y que depende de cada uno de nosotros si vamos a regresar un día a la casa del Padre. Gloria a Dios. Si ya nos fuimos al mundo, si ya vivimos en el mundo, en el pecado, si experimentamos que es el mundo y el pecado, pues ahora nos toca a nosotros decidir regresar a la casa del Padre. Amén. Arrepentirnos de nuestros pecados. Así comenzó Jesús su ministerio. Arrepentíos y crean en el Evangelio. Amén. Ese es fundamental, arrepentirnos. El hijo menor se arrepintió y es más, estaba hasta listo para pagar el precio. Ya no soy digno de ser tu hijo. ¿Sí? Y vino arrepentido a la casa del Padre, y el Padre lo recibió ¿cómo? Con los brazos abiertos. Necesitamos abrir nuestros ojos espiritualmente, que nos caiga el 20, como le cayó el 20 al hijo pródigo, que maduremos, que abramos nuestros ojos hacia el futuro. No nada más vivir en el presente, tenemos que ver el futuro. Amén. La vida eterna. ¿Sí? Amén. Tenemos que ver hacia el futuro siempre. Regresar a la casa de nuestro Padre Celestial es pensar con coherencia, es tener un buen criterio. Gloria a Dios. Jesús hizo referencia al gran amor del Padre Celestial por sus hijos, por su creación, por el hombre creado, que fuimos creados a su imagen y semejanza. Amén. Finalmente, veamos cuál fue la respuesta del Padre en la parábola cuando el hijo decide regresar a casa. Con eso quiero cerrar Lucas 15, 22, 24. Con eso vamos a concluir esta enseñanza, la parábola de los dos hijos. Lucas 15, 22, 24 dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, porque y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra que el Padre, que es el Padre Celestial, sacó el mejor vestido, se lo puso a su hijo arrepentido. Amén. Yo creo que llegó, pero con un vestido deshecho, con ropa apestosa de haber llegado ahí el hijo pródigo, pero el Padre le puso el mejor vestido. Ese vestido cubría todos los pecados que pudiera haber cometido el hijo pródigo allá cuando se fue a vivir lejos perdidamente. Esto me recuerda como cuando Dios, después de que Adán y Eva pecaron en el huerto, dice que se pusieron unas hojas de higuera, ¿verdad?, para cubrir sus partes. ¿Y qué hizo Dios? Dios les quitó eso, dijo no. Dios les puso los vistió, dice, con túnicas de pieles. ¿Para qué? Para cubrir el pecado tanto de Adán como del de Eva. Dios agarró, sacrificó un animal, ¿verdad? Y por medio de esa sangre limpió el pecado y vistió tanto a Adán y a Eva. El anillo, ¿qué significa el anillo que le pone el Padre al Hijo? Bueno, el anillo antiguamente simbolizaba a que quien lo portara le simbolizaba, tenía un sentido de pertenencia, ¿sí? El anillo decía de quién era hijo esa persona, o sea, representaba pertenencia, también representaba responsabilidad, era una responsabilidad. Si un hijo llevaba un anillo que el padre le había dado, pues ya era responsable de todos los bienes que el padre le había dado. También le daba autoridad, ¿sí? Ese anillo le daba autoridad a aquel que se lo portaba. O sea, todas esas cosas representa el anillo: pertenencia, responsabilidad, autoridad. Y finalmente, ¿qué significa el calzado que le puso el padre a su hijo pródigo ahí en esta parábola? Bueno, el calzado, las sandalias, significaban que el hijo no era un simple sirviente, sino que era el hijo del padre. Los sirvientes no usaban sandalias en la antigüedad. Y así como el padre nunca se negó a dejar que su hijo fuera solo un sirviente, esto
es indicativo de que el Padre perdonó plenamente al hijo pródigo que se fue lejos a pecar. Habla de la benevolencia y del amor del Padre hacia sus hijos. Amén. Gloria a Dios. De todos estos podemos aprender cómo poder ser todo lo que hicieron mal los hijos. Bueno, a la inversa es cómo podemos ser unos buenos hijos de Dios. Y recuerda que todos fuimos destituidos de la paternidad de Dios por consecuencia del pecado. Todos caminamos en pecado, fuimos destituidos de la presencia de Dios, de la paternidad de Dios. Dios nos ha, por medio de la fe en Jesús, del bautismo, recuerden que Dios nos ha hecho, otra vez nos ha vuelto a dar la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si decides regresar a la casa del Padre, si decidimos regresar a la casa del Padre, a la presencia del Padre, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Dios nos va a poner un vestido nuevo, amén, nos va a poner un anillo que significa pertenencia, responsabilidad, autoridad, amén, y va a poner calzado nuevo sobre nuestros pies. Solo lo único que tenemos que hacer es regresar a la casa del Padre. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en este día, gracias por tus bendiciones, gracias que podemos y tenemos la oportunidad de regresar a la casa del Padre por medio de Jesús, por medio de su sangre preciosa. Gracias, Jesús, por habernos enseñado esta parábola, esta enseñanza tan magistral, tan poderosa. Gracias por esta parábola de los dos hijos que nos enseñaste, todos estos principios y aún más, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Son principios del reino de Dios, de tu reino, del reino espiritual. Y nosotros podemos poner en práctica todos estos principios para ser buenos hijos, Señor. Para que por medio de esa potestad que hemos recibido por medio de la fe en Jesús, ahora caminemos como buenos hijos. Ese es uno de nuestros objetivos, de tu voluntad en nuestras vidas, ser a la imagen, hacernos a la imagen de tu Hijo amado, del primogénito que es nuestro Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, la paz de Cristo sea con todos ustedes. Vuelvan a la casa del Padre. Su amigo, Pastor Edgar Pulido, les da las gracias por haber estado con nosotros y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Dios los bendiga. Shalom.